creyentes maduros. Entonces hemos visto varias características, ¿verdad?, de un cristiano que está creciendo o que está madurando. Acuérdese, y pues lo voy a repetir, lo que es la madurez, ¿verdad? No tiene que ver ni con tiempos o el tiempo que podamos tener en el Evangelio, pues no es garantía de madurez, ¿sí? El conocimiento teórico que podamos tener tampoco es garantía de madurez. Ni siquiera el don que podamos o en el que podamos fluir es garantía de madurez, ¿sí? Siempre va a ser el fruto, ¿sí? El carácter, la mentalidad que se está renovando, ¿sí?, a la de Jesús. Y obviamente pues eso se va a hacer evidente en la conducta de la persona, ¿sí? Sus actitudes, su comportamiento, cómo se conduce tanto aquí adentro en la iglesia, cómo se conduce allá afuera, ¿sí?, cómo se conduce en su familia, en sus trabajos, etcétera, ¿verdad? Todas esas cosas, la conducta, la mentalidad, la forma de hablar, eso es fruto, ¿sí? Obviamente pues eso refleja el carácter que tiene, ¿sí? Entonces todo eso es una evidencia que la persona está creciendo, o en esas cosas se ve la madurez de un hijo de Dios, ¿sí? Puede tener muchos dones, puede tener mucho conocimiento, puede tener muchos años en el Evangelio y ser un niño, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque eso se puede adquirir, ¿sí?, con el tiempo. Aquí lo importante es mostrar al Señor, ¿sí? Ese es el propósito de Dios. Él es el primero en su género, o el primogénito, ¿verdad? Quiere decir que debe de haber muchos como Él, ¿sí? Esa es la idea del Padre. Entonces, dentro de las varias cosas que hemos visto acerca de esas características, pues las voy a repetir. Obviamente no las voy a explicar, ¿verdad?, pues eso ya lo explicamos en estos días, pero para que usted se las tenga bien presentes. Bueno, una es la firmeza, ¿verdad? Un cristiano que está madurando, pues es un cristiano firme, ¿sí? No es fluctuante, ¿sí? No es una persona de sensaciones, de emociones, sino de fe, ¿sí? Fe en la palabra, amén. Entonces, la firmeza, todo está en Génesis 18, que es donde todo lo que hemos estado viendo. Tiene un corazón o una mentalidad de peregrino, ¿sí? Por eso todo lo hemos enfocado en Abraham, ¿verdad? Abraham se le llamaba el hebreo, porque hebreo significa extranjero o el que brinca de un lugar a otro, ¿sí? Peregrino, uno tiene que tener la mentalidad de que no somos de este mundo, estamos de paso, ¿sí? 3, una persona que está creciendo tiene la vista en el cielo, ¿sí?, en las cosas de arriba y no en las de la tierra, amén. Y pues eso implica muchas cosas, ¿verdad?, que ya todo eso se habló. 4, la adoración, ¿sí? Un verdadero hijo de Dios que está madurando sabe adorar a Dios, amén. Y siempre adoración tiene que ver con sacrificio, ¿sí? Bueno, todo eso ya se explicó. La otra es el servicio. Una persona que está creciendo, una de las evidencias, porque ha tenido un encuentro real con Dios, siempre va a ser un deseo de servir, ¿sí? Cuando una persona está limitada en conocimiento de Dios, no tiene aspiraciones al servicio, ¿sí? Su mentalidad siempre es dame, ¿sí? Pero la mentalidad de alguien que está creciendo es yo quiero ofrecer, ¿sí? Y pues todo eso lo vemos en la Biblia, ¿verdad? En muchos ejemplos que también ya se vieron. Y la última que vimos pues es la comunión. Alguien que está creciendo en Dios quiere estar con Él, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver otras. Vamos a Génesis 18, versículo 9. Llevamos 6, ¿verdad? Vamos a ver, pues a ver si alcanzamos a ver 2. Sí, ya mero acabamos. Fíjese pues, Génesis 18, 9. Vamos a ver hoy otra característica de alguien que está madurando. Bueno, para entender todo eso, pues hay que ver todas las enseñanzas que se han estado hablando. Dice pues, versículo 9. Dice, y le dijeron, bueno, acuérdense que llegó Dios con otras 2 personas, ¿verdad?, que se entiende que eran ángeles. Y ellos estaban hablando con Abraham, ¿sí? Entonces dentro de eso que estaban hablando le dice, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí está en la tienda. Entonces dijo Abraham, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Bueno, una cosa que resalta mucho, ¿verdad?, entre muchas. Aquí le está anunciando, o más bien le está confirmando,
¿sí?, que él iba a tener un hijo, ¿sí? ¿Qué característica puede ser esta? Pues es la multiplicación o la reproducción, ¿sí? Obviamente hablando espiritualmente, ¿verdad? Es como en lo físico, ¿sí? La persona a cierta edad o cierta edad ya puede reproducirse, ¿sí? Bueno, espiritualmente es algo similar. Cuando una persona está alcanzando cierto grado de madurez, ¿sí?, se va a ver también en que se empieza a reproducir. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que empieza a ganar vidas, ¿sí?, que empieza a reproducirse en almas. Amén. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ya tiene algo que compartir, ¿sí? No es nada más como a veces se usa, ¿verdad? No está mal, pero en este sentido no es, ¿verdad? Que pues tu testimonio, obviamente para evangelizar, excelente, ¿verdad? Pero cuando hablamos de reproducción, estamos hablando de que ya puede tener al cuidado otras almas, vamos, ¿sí? Que no solamente las evangeliza, sino que las puede discipular, ¿sí? Porque tiene semilla o simiente, amén. Entonces, para eso hay que tener cierto grado de madurez, ¿sí? Entonces, no es la función evangelística, pues toda la tenemos, ¿verdad? Que es llevar la palabra, ganar almas, traerlos a la iglesia, ¿sí? Que esas personas puedan crecer, amén. Pero cuando ya hablamos de reproducirse, es porque esa vida ya tiene palabra, ¿sí? Y no nada más que la tiene en memoria, sino que ya ha experimentado, ¿sí? Ya ha crecido en cierta estatura, donde ya no nada más puede decirle, pues te invito a la iglesia, o Dios me sacó de esto, sino que le puede dar el consejo cuando esté pasando por situaciones, ¿sí? Que le puede guiar cuando esté pasando por conflictos, porque tiene una estatura, no perfección, porque nadie la vamos a alcanzar, ¿sí? Pero una estatura suficiente. O sea, no habla de emociones, habla porque ha vencido también, ¿sí? Entonces, esa es una característica de alguien que está creciendo. Y la intención de Dios es que todos nos multipliquemos, ¿sí? Porque entre más nos multipliquemos nosotros en este diseño o bajo este orden, ¿sí?, se está multiplicando Él. Amén. Entonces, Él quiere multiplicarse en cada persona, ¿sí? Por eso decimos, ¿verdad?, que las personas podamos ser otro Jesús chiquito, ¿sí? Que tenga esa semejanza, que piense como Él, que hable como Él, que actúe como Él, ¿sí? Por eso el Señor le dijo a los discípulos, ¿verdad? Ustedes van a enseñar lo que yo les mandé, ir y hacer discípulos, ¿sí? Entonces fíjense que no está diciendo solo evangelizar, ¿sí? Es que todo lo que ustedes recibieron o les mandé, se lo puedan transmitir a alguien más. Lo mismo lo vemos en el apóstol Pablo, ¿verdad? Pablo pues ya una estatura de mucha madurez. Y Pablo, entre varias cosas, le dice a Timoteo, esto mismo que tú recibiste de mí, en presencia de muchos testigos, o sea, lo que en ti se sembró, tú también lo tienes que dar a hombres fieles, o sea, tú también te tienes que multiplicar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que llegar a una estatura donde ya podemos aconsejar, ¿sí? Donde ya podemos aún hasta ministrar, ¿sí? Es triste que pasen los años, ¿sí? Muchos años, y que el cristiano sea demandante después de muchos años, sí, donde pasan y pasan y pasan los años y todavía se ofende o se siente mal cuando no lo visitan, cuando en todos esos años él debería de visitar. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué puedo no entender? Repito, ¿verdad? Después de muchos años, ¿sí? Porque obviamente cuando uno inicia, pues es una necesidad y no está mal pedir consejo, de hecho hay que pedirlo siempre. Por eso aquí nosotros decimos, ¿verdad? Nosotros nunca vamos a dejar de ser discípulos. Si así andemos en el universo predicándole a las estrellas, nunca vamos a dejar de tener la necesidad de que alguien nos enseñe. Sí, eso no se puede ir, pero obviamente pues es de menos a más, ¿sí? O sea, cosas básicas pues ya no nos las deben de explicar, ¿sí? Otra vez, ¿verdad? Después de muchos años, ya tenemos que explicarlas nosotros, ¿sí? Entonces, por eso mismo, esa es una evidencia de que se está creciendo en Dios. Entienda esto, ¿verdad? No es que sabe hablar, ¿sí? O sea, no es de que se aprende un tema y lo expone. Eso no quiere decir que está muy maduro. Es que tiene consejo. ¿Sí ve la diferencia? Porque uno se puede aprender un tema, ¿verdad? Y lo suelta, ¿sí? Y no está mal.
Así debe ser a lo mejor en un principio. Pero cuando hablamos es entregarle armas. Bueno, el ejemplo más claro que ahorita se me viene a la mente pues es David, ¿sí? David venció al oso, David venció al león, o sea, peleó sus batallas personales, ¿sí? David aprendió lo que es la obediencia, ¿sí? A pesar de la contradicción, ¿sí? Porque él tenía que cuidar las ovejas de su padre, él tenía el trabajo más pesado, ¿sí? Porque como lo explica él, ¿verdad? Se estaban jugando la vida, porque venían osos y venían leones, y era el más chiquito de los 8 hijos de Isaí, ¿sí? Él era el octavo. Entonces él tenía el trabajo más peligroso, aparentemente, ¿verdad? Y el más pesado, pero en eso aprendió la obediencia en las cosas comunes, ¿sí? A veces nosotros vemos obediencia solo aquí adentro, ¿verdad? Y no, también es afuera, ¿sí? Entonces David no mostró obediencia solo estando en el reino, él mostró obediencia fuera del reino, ¿verdad? Allá el papá le decía, va a ser con las ovejas y las vas a cuidar, y lo mandaba y mostraba obediencia, y su vida en esa obediencia, en las cosas comunes o seculares, no sé cómo decirlo, ¿sí? Por ejemplo, cómo somos en nuestros trabajos, ¿verdad? Cómo somos en nuestra área donde nos desenvolvemos, ¿sí? Las responsabilidades que tenemos, pues todo eso, si somos entendidos, vemos a Dios ahí. Por eso dicen las escrituras, bueno, algunas cartas dice que tenemos que servir a aquel que es siervo, sirva a su amo como para el Señor, no sirviendo al ojo, dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que en eso también estamos sirviendo a Dios, ¿sí? Entonces, cuando alguien aprende eso y lo desarrolla, está creciendo. Entonces David, pues él en eso también aprendió en la obediencia, o aprendió a obedecer, ¿sí? Creció en eso, amén. Y luego enfrentó sus propias batallas. Ahí no había un ejército, ¿sí? Era David, obviamente Dios, contra el oso y contra el león, ¿sí? Y pues usted sabe lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que les quebraba las quijadas, ¿sí? ¿Cómo lo hacía? Pues solo el poder de Dios, ¿verdad? Se enfrentaba a ellos porque tenía el sentido de responsabilidad, ¿sí? Todas esas cosas Dios las ve, hermano. Por eso está muy complicado, ¿sí? Que alguien que no considera a Dios en todo eso pueda ser fiel aquí, ¿sí? Al frente, amén. Alguien que no, por ejemplo, pues, robando en el trabajo y queriendo predicar o queriendo ser ministro, no se puede, ¿sí? A lo mejor entre humanos nos engañamos, ¿verdad? Pero Dios ve eso. Entonces Dios va a decir, tú no eres apto para esto, porque estás con la mano en el arado, en el servicio, pero estás mirando hacia atrás, estás codiciando lo de allá, ¿sí? Entonces no puedes servir así. Pero bueno, ¿verdad? Entonces, en lo secreto, donde David no publicaba ¿cómo se llama? Su selfie, ¿verdad? Agarrando al oso y al león, ¿sí? En el Facebook, él solo con Dios, ¿sí? Y eso Dios lo veía. Entonces él veía su obediencia a su papá, veía el sentido de responsabilidad, ¿sí? Y pues podemos decir de integridad, porque nadie lo estaba viendo y él era de una pieza, ¿sí? Todo eso Dios lo vio, amén. Entonces por eso no pensemos que solo servir es estar en el púlpito, ¿sí? Esa es una posición, ¿verdad? Pero realmente el servicio a Dios es en todos lados, amén. Por eso decimos que esa es la mentalidad de alguien que está madurando, es servicial o tiene un espíritu de servicio, que sabe que le obedece a su patrón, ¿sí? Porque le está obedeciendo a Dios, porque representa la autoridad de Dios, ¿sí? Sabe que no puede robar porque Dios lo está viendo, ¿sí? O sea, Dios viene a ser el eje de toda su vida. Quiere ser un buen esposo porque ama a Dios, ¿sí? No nada más porque no quiere ofender a la esposa, sino porque no quiere ofender a Dios. Y esa es su lucha aquí. Y así, ¿verdad? Pero la persona que no tiene conciencia de eso, entonces disfraza su mal comportamiento con religiosidad. O sea, cumple aquí, pero allá no, ¿sí? Y pues Dios es Dios, amén. Entonces Dios ve eso, ¿sí me explico? Entonces una persona que se va a multiplicar, pues porque está creciendo, ¿sí? Bueno, considera también el servicio allá afuera, amén. Por eso decimos, ¿verdad? Y así lo dice la Biblia, el que es fiel en lo poco puede ser fiel en lo mucho. Entonces, no puede, por eso hay una escritura que habla acerca de los diáconos,
¿sí? O los servidores de Dios, los obispos, y le dice, tiene que ser alguien que gobierne bien su casa, porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo gobernará la iglesia del Señor? ¿Sí? Y esto es algo que uno, bueno, no ha visto, aprendido también. Lo que uno es en la casa, lo refleja en el ministerio, ¿sí? Entonces, por eso no es nada más al frente aquí, ¿sí? Entonces, si la situación no está bien en nuestros matrimonios, en nuestras familias, ¿sí? Y en todo lo demás que no está dentro de la iglesia, ¿sí? Pero que está dentro de la voluntad de Dios, amén. Si en eso no somos fieles y entendidos, entendiendo que el ojo de Dios está ahí también, ¿sí? No nace aquí adentro, también allá afuera. Si no somos entendidos en eso, ¿sí? No podemos servir correctamente a Dios. Entonces David lo entendía, y por eso se cree o se dice que en medio de su trabajo secular era donde adoraba a Dios. Por eso algunos dicen, bueno, he escuchado que el Salmo 23 lo escribió estando ahí, cuidando las ovejas de su papá, porque él veía eso: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sí, entonces él en su trabajo, vamos a decir, secular, adoraba a Dios, ¿sí? Todo lo que aprendía estando con su padre, vamos a decirlo así, o lo que aprendía de Dios, no nada más lo aplicaba en el templo, ¿sí? Lo aplicaba afuera, amén. Y esa persona que está creciendo, eso lo considera ya, si no solamente aquí. En resumen, ¿verdad? No nada más es ser hijo de Dios en la iglesia, es serlo en todos lados, amén. Dios no nada más está aquí en la iglesia, Dios está, sus ojos, dice la Biblia, que contemplan el mundo, amén. Entonces, si la persona que está creciendo eso lo tiene, lo considera, ¿sí? Y eso lo hace tener temor de Dios, amén. Por eso, ya sea en la escuela, el trabajo o en su casa, ¿sí? Antes de hacer algo que pueda ofender a Dios, ¿sí? Lo considera. Entonces David era así, amén. Entonces él no se movía sin considerar a Dios, aún estando a la vista de nadie, ¿sí? Porque él se iba a los desiertos, ¿sí? Y él cuidaba las ovejas solo, o eso da a entender la Biblia, ¿verdad? Entonces eso Dios lo vio, y él peleó sus propias batallas. Se le venía el oso, se le venía el orgullo, la depresión, la frustración, no sé, ¿verdad? Ahí pongan el nombre de sus luchas internas, mentales, y todo lo que podamos pelear, eso se le venía a él. El oso siempre representa la tibieza, el doble ánimo, la mediocridad, ¿sí? Se le dejó ir, ¿sí? Se le dejaba ir el león, ¿sí? El león tiene que ver con el orgullo religioso, entre otras cosas, y eso lo atacaba, pero él lo enfrentaba, ¿sí? Entonces, este hombre, niño, ¿sí? Estaba creciendo porque consideraba la vista de Dios en todo lugar, no nada más en el templo, sino fuera también. Consideraba que estaba cuidando las ovejas, no solo las de su papá, ¿sí? O estaba cuidando las ovejas que a final de cuentas Dios, ¿sí? Estaba viendo todo su trabajo, ¿sí? Su servicio a su papá era un servicio hacia Dios, amén. Y enfrentaba sus propias batallas y las vencía, y eso lo fue llevando a más, amén. Entonces llegó un punto, ¿sí? Donde el padre, su papá, Isaí, bueno, usted sabe la historia, ¿verdad? Se levantan los filisteos y Saúl va a la guerra y se lleva a los hermanos de David a la guerra porque eran más grandes que él. Entonces el papá lo llama del desierto de cuidar las ovejas y le dice: vas a ir con tus hermanos, con los generales y con el rey, y les vas a llevar esto. Y le empieza grano tostado, no sé si leche, queso, panes, ¿sí? Esto se lo vas a llevar, amén. Y pues ahí esa es la referencia de que este pastorcito creció, ¿sí? Y creció a tal grado que tenía algo que aportar o que ofrecer. Entonces llegó no nada más con las ovejitas, llegó con los generales, llegó con los soldados y les dio pan, les dio grano, les dio queso, o sea, los alimentó. Y ahí no terminó la cosa, ¿verdad? Se le presenta o escucha a Goliat y dice: ¿y ese incircunciso quién es? Y lo venció. Entonces, eso es madurar, o eso es multiplicarse. Pues después ya vemos, ¿verdad? Pues David se convirtió en el rey, ¿sí? De Judá,
¿sí? Y después de todo Israel. Amén. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues que David se multiplicó en toda la nación, ¿sí? De hecho, cuando se juntaba el pueblo y él ya grande David los bendecía, los despedía bien comidos, ¿sí? Se iban con panes y todos felices, ¿verdad? Pues quién no quisiera tener reyes de esos, ¿verdad? Que te bendicen, que te prosperan, que te enriquecen por todos lados, y que el respaldo de Dios está con David. Todo lo que hacía David, Dios, o la mayoría, bueno, sus guerras, todas Dios las respaldaba. Dios estaba enamorado de David, ¿sí? Y pues obviamente David estaba enamorado de Dios. Entonces Dios disfrutaba estar con David, ¿sí? Y por eso lo he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? El único tabernáculo y templo que Dios menciona es el tabernáculo de David, ¿sí? Donde él dice, se restaurará el tabernáculo caído de David, porque ese tabernáculo lo enamoró, ¿sí? No dice el tabernáculo de Moisés, no dice el templo de Salomón, no, dice el tabernáculo de David, porque ese lo conquistó, ¿sí? ¿Y por qué lo conquistó? Porque nadie se lo exigió. No hubo una ley, no hubo un mandamiento, no hubo una tradición con la que él, o por la cual él levantara un tabernáculo. Él dijo, ¿sí? Dios tiene que ser adorado, no puede ser que esté en la casa de un Obed Edom, ¿sí? Hay que subirla acá a Israel, ¿sí? A la tierra, a la ciudad de David, y ahí levantó un tabernáculo donde adoraban a Dios 24 horas al día, ¿sí? Y esa fue su vida. Entonces Dios se apasionó con David, amén. No le solapaba sus errores, ¿verdad? Porque Dios no tiene hijos consentidos, ¿sí? Pero Dios se enamoró de David, amén. Pues el Salmo 18, ¿verdad? David termina pues pleno, ¿sí? Enamorado de Dios. No terminó harto, ¿sí? ¿Hasta cuándo Dios me llevará? ¿Sí? ¿Por qué no se acaba mi vida ya? ¿Sí? Y llévame a mí, Señor, ¿verdad? No decía eso. Sí, te amo, Jehová, fortaleza mía. Es el Salmo 18, fue el último de sus salmos, sí, donde él ya viejito empieza o sigue adorando a Dios, amén. No cansado, no fastidiado, no frustrado, sino a reventar de victorias, sumamente multiplicado, sí, porque sometió a todos sus enemigos de alrededor y dejó un legado extraordinario a sus siguientes generaciones. Sí, físicamente no hay otro reinado como ese, amén, hasta que vino el Señor, ¿verdad? Y su reinado pues es eterno y superior por todos lados. Pero el reinado de David, sí, viene a ser como un reflejo de lo que sería el reinado del Señor Jesús, entre muchas otras cosas. Entonces, ¿por qué él llegó a eso? Pues porque él fue creciendo. Entonces, un cristiano que se va a multiplicar o que ha llegado a cierta estatura, sí, bueno, es fiel a Dios dentro y fuera, sí. Y dos, ha vencido sus propias batallas, amén. Y por eso se puede multiplicar. Entonces, por eso decimos, ¿verdad? A eso me refiero cuando decimos multiplicarnos. Sí, que somos cristianos o hijos de Dios, que ya podemos atender a otras vidas, así como nos atendieron a nosotros, que nos aconsejaron, que nos ministraron, sí, que nos enseñaron, que nos dirigieron. Ahora nosotros podemos hacer lo mismo, amén. Entonces ya tenemos un granerito, ¿verdad? O granerote, ya dependiendo, que ya puede dar semilla o ya puede compartir algo. Y otra vez, ¿verdad? No son temas solamente memorizados, son experiencias. Y así tiene que grabársenos en nuestra mente, amén. Esto no es como, ¿cómo lo puedo decir? Como algo así lógico o aprendido. El ministerio es un caminar, amén. Es un caminar, sí, de batallas ganadas, amén. Donde pueda haber resbalones, pero ganando batallas, amén. Entonces David estaba así y se multiplicó nada más y nada menos que en una nación. Y de su simiente, Dios dijo, ¿verdad? Tú no me vas a edificar casa, yo te voy a hacer casa a ti. Sí, y tu reino va a ser eterno, siempre habrá alguien en el trono, sí, de tu descendencia, siempre habrá alguien. Y pues eso se cumplió en Jesús, amén. Entonces estaba bien crecido David, exageradamente. Entonces en esto se refiere a Abraham también. Estaba crecido Abraham, pues padre de multitudes, imagínense, sí, a cuántas personas podía ministrar, a cuántas personas podía aconsejar, sí. ¿Qué tan es como José el soñador, ¿sí? Usted ve lo mismo, mira, todo un caminar, amén. Igual, ¿verdad?
esto está muy bueno, pero bueno, se alargaría más la cosa, ¿verdad? Pero desde el principio, manto de colores, pues era el hijo chipil, sí, la verdad, sí. Entonces provocaba celos a los demás y me imagino, ¿verdad? Pues que José era medio sangrón, sí. A lo mejor les pasaba así por un lado el manto de colores, sí, como que medio los provocaba, ¿no? Muy seguramente, ¿verdad? No sabemos. Era el consentido del papá, sí, porque era el hijo de la amada, sí. Y en José, Jacob veía un sucesor, sí. Entonces decía, este tiene que entender todo, amén, porque este va a ser el que siga y es el que va a aportar la simiente de Dios. Entonces, él, pues usted sabe el proceso, la historia de José, Génesis 37 en adelante, ¿sí? Despreciado por los hermanos, vendido como esclavo, ¿sí? Después es comprado como siervo, ¿sí? Y luego después en la cárcel, amén, y después es llevado ante el trono, ¿sí? Y después es vestido como el rey o el gobernador de Egipto, amén. Y la Biblia dice que llenó graneros de mucho grano para 7 años de hambruna, no nada más para Egipto, para todas las naciones de alrededor, sí. Y de hecho hay una parte cuando le dan el anillo y todo el gobierno se lo entrega Faraón a José. Dice, pues nadie más es tan sabio como tú, ¿quién más va a poder hacer lo que tú estás diciendo? Y se quita el anillo Faraón, se lo pone en la mano y pues le cambian el nombre, ¿no? Asnapanea me parece, algo así. Entonces dice la Biblia que cuando José salía en su carruaje, pues ya José, pues otra vez vea todo el camino. Entonces no es nada más, tengo el manto de colores, ¿verdad? Dios me habló, ¿sí? Y ya se siente el más ungido, ¿no? No, este fue caminando, hasta que llega un punto, ¿verdad? ¿Sí? Donde él puede darle grano a todas las demás naciones, ¿sí? Incluyendo pues, obviamente su imperio. Entonces dice la Biblia que cuando José salía en el carruaje, ¿sí? Todos los egipcios se hincaban y le decían, lo mencionaban por su nombre, pero hay una versión que dice que se hincaban y le decían patriarca, ¿sí? Y eso significa, tú eres el padre de Egipto. De hecho Dios así lo dijo, ¿sí? El padre de Faraón. O sea, lo que quiere decir es, todo este imperio come del pan que tú tienes, eres el padre de toda esta nación. Eso es madurez, amén. Entonces, ¿se multiplicó o no se multiplicó? De hecho, José significa eso, ¿sí? Fructífero, ¿sí? Ser alguien que se estaba multiplicando, pero vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Fue un caminar. Entonces, por eso, la batalla que yo esté luchando presente, parte de su propósito es ese, que yo pueda tener grano para alimentar a alguien más, ¿sí? Como David, ¿verdad? La cabeza del oso, de león, la cabeza de Goliat, y pudo enseñar a otros a pelear. Entonces aquí el problema es que si yo no entiendo eso, no le hallo propósito a mis luchas, ¿sí? Lo que Dios me está diciendo, entre muchas otras cosas, cuando estoy pasando una batalla, y entienda, ¿verdad? No solo batallas de que ya me trae el diablo o que me estoy muriendo, no, por eso le menciono las de David. O sea, él peleaba, tenía batallas en su trabajo. ¿Cuántos tienen batallas en sus trabajos? Pues todos, ¿verdad? Compañeros tremendos, jefes tremendos, ¿sí? ¿Quién tiene batallas en su casa? Ay, ahí todos tenemos miedo de decir amén, ¿verdad? Sí, bueno, también, ¿sí? Entonces ahí hay un oso, hay un león o leona, ¿sí? Con el que hay que pelear, ¿verdad? Y es una batalla, lo mismo, ¿verdad? En nuestros trabajos, ¿sí? Pero si no lo entendemos y no lo vemos así, vamos a responder mal, amén. Ya me hartó este fulano, ya me hartó esta fulana, y no tenemos el entendimiento. Esto es una guerra, esto es una batalla, ¿sí? Y aquí no es pensar que si yo tengo la aspiración a ser un padre o alguien maduro que se va a multiplicar, ¿sí? No puedo yo como que, ¿cómo lo puedo decir? Como tirar la toalla en ese momento, ¿sí? No, yo tengo que entender, esta es una lucha por la que Dios me está pasando. Si respondo bien, crezco, ¿sí? Y si crezco, puedo dar grano, voy a tener la cabeza de un oso, de un león, ¿sí? Para un día poder decirle a alguien más, mira, así se vence esto, ¿sí? Eso es multiplicarse, amén. Entonces, el problema es cuando no se tienen batallas ganadas,
Cualquier sentimiento nos puede tumbar, cualquier situación dentro o fuera de la iglesia nos puede tumbar. Si no la vencemos, no crezco, y eso pues uno lo dice siempre, ¿verdad? Para poder crecer siempre hay una batalla previa, siempre, amén. Y pues yo le estoy hablando batallas, no nada más como que verlo muy místico, muy espiritual, pues batallas en nuestros trabajos, ¿sí? Batallas en nuestras casas, batallas en la iglesia, entonces sí, con nuestros vecinos, amén. Si yo lo entiendo, esto es una batalla, no me puedo resentir, ¿sí? O decir, ¿verdad? Vamos a ver quién puede más, si el que me está maldiciendo o mi bendición. Sí, mi bendición tiene que imponerse. Si las carrillas, las ofensas, porque créame, cuando Dios está probando, ya lo he dicho, cuando Dios está probando a alguien, no hay poder humano que te saque de ahí. Amén. Así reclame, ¿y por qué mi jefe es así? Porque Dios te está tratando. Amén. En algunos casos, ¿verdad? Algo Dios me quiere tratar aquí. ¿Sí? ¿Por qué tengo vecinos así? No es tanto el vecino, ¿sí? Es que Dios me quiere tratar algo a mí. ¿Por qué está pasando esto en mi matrimonio? Bueno, no es tanto aquella o aquel. Algo Dios me está tratando a mí. Amén. Entonces, si yo no entiendo que esto es una lucha y me paso culpando a los demás, no voy a vencer. Ah, es que tú, y es que él, es que ella, es que el jefe, es que la jefa, es que el vecino, la vecina, el esposo, y toda la culpa a medio mundo. ¿Sabe qué estoy haciendo? Estoy perdiendo la batalla. Amén. Así nos mostraron un diseño, ¿no? ¿Cuándo vio usted a Jesús diciéndole al Padre, mátalos? ¿Sí? Porque ¿cómo es posible que me atormenten? ¿Sí? Nunca lo hizo. Porque su entendimiento era, esto es una guerra. Y todavía estando en la cruz, con las burlas, con el martirio, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, si eso no lo entiendo, o sea, entenderlo y aplicarlo, yo sé que cuesta. Amén. Y eso cuesta mucho, dependiendo de la situación. Pero si me esfuerzo por hacerlo, entonces Dios me lleva más. ¿Sí? Entonces, por eso lo podemos resumir esto también, ¿verdad? Cada batalla me da botín. ¿Sí? Si venzo, arrebato. Y esto también, grábeselo. ¿Sí? No hay empates en las luchas. ¿Sí? En el Señor no. Aquí no hay, no es, bueno, el oso y el león, ¿verdad? O el oso y David, un punto cada quien. Si no, o matas al oso o él te mata a ti y se acabó. ¿Sí? Acá es igual. O te amargas, ¿sí? Y pierdes mucho, mucho, ¿sí? O vences tu amargura y te vas para arriba. Amén. No hay empates, mi hermano. Si no es quedarse, bueno, pues ni avanzo ni retrocedo, aquí me quedo. No, esto no es así. Amén. Esto es, te quedas ahí, vas para atrás. ¿Sí? Porque el diablo, esa es su esencia, es hurtar, ¿sí? Es saquear. Y él sabe lo que es la guerra. Amén. Porque él conoce las leyes de la guerra, él no las establece. El que las estableció fue Dios. ¿Sí? Entonces él tiene que saberlas, porque no las puede brincar, pero él las usa a su beneficio. Entonces él sabe, estos hermanitos, ¿verdad? Si los saqueo, no se van a levantar. Amén. Entonces yo tengo que pararme en mis batallas internas, emocionales, mentales, físicas o espirituales, cualquiera que ésta sea, y tengo que pararme frente, ¿verdad? Va a haber momentos donde se ensañan con nosotros, eso es normal, ¿sí? De veras, es lo normal. Si tengo aspiraciones, ¿sí? De crecer, porque estamos hablando de alguien que está madurando. Entonces no se trata de ponerme tapete, pero es entender qué está tratando conmigo. Cuando lo entienda, entonces ya voy a saber qué decisión tomar. Si es hablar y decir ya estuvo, ¿sí? O es decir, aguántate otro rato, ¿sí? Que te sigan dando. Amén. Porque hay algo que Dios está tratando en mí. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, pero si no veo botín en ninguna situación, ¿sí? Voy a ser un cristiano que siempre lo están arrebatando, lo están saqueando. Y esto es así, o sea, somos parte de un reino y de un propósito muy trazado por Dios. O sea, nada de nuestra, si lo creo, ¿sí? Todo lo que yo viva en mi vida
tiene un sentido o tiene un fin, ¿sí? Así lo dice la Biblia, todas las cosas, todo es todo, ayudan para bien. Entonces yo tengo que entender que si yo creo en un propósito, todo lo que yo viva, absolutamente todo, tiene un propósito. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay algo que Dios me quiere enseñar. Amén. Si yo lo entiendo, entonces yo me voy a parar firme. Pues estamos hablando de batallas, ¿verdad? O de madurez. Y ahí tengo que decir, bueno, ¿cómo tengo que responder? ¿Sí? ¿Cómo debo responder aquí? Eso es lo bonito de tener enseñanza. Porque por eso es bueno estar en la iglesia, porque se nos arma o se nos enseña a dar la lucha. ¿Sí? Cuando no se tienen esas armas, pues es a golpes aprendes. ¡Pum! Ay, no era por aquí. Sí, y para volverme a levantar, ¿verdad? Se levanta la persona y ya entendió. Pero pues qué grandísima ventaja cuando se tiene enseñanza, ¿verdad? La cosa es aplicarla, ¿sí? Entonces, es por aquí, en esta situación yo tengo que actuar así, pero no es justo y bla, 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 ¿verdad? Quiere Dios que actúe así. Si lo hago, sí, yo arrebato y me voy para arriba. Y ese arrebatar, un día me va a servir para alimentar a otro, que va a pasar por lo mismo, que está pasando por lo mismo. Amén. Así es como se multiplica. Por eso hay una escritura, Juan 12, no recuerdo el versículo, pero dice ahí: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, sí, queda solo. Pero si cae a tierra y muere, entonces lleva mucho fruto. Eso es multiplicación. Sí, entonces, ¿qué quiere decir? Que a final de cuentas, en todo proceso que yo viva, Dios me está quebrantando a mí en algo. Amén. Si yo acepto ese morir, entonces me voy a multiplicar. Eso es un principio, es un diseño. Amén. Lo mismo está en Isaías 53. Cuando haya puesto su vida en expiación, verá linaje, ¿sí? Y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Entonces está diciendo ahí, cuando haya puesto su vida a la muerte, ¿sí? Grano de trigo que cayó a tierra, entonces verá linaje, verá una descendencia. O sea, se va a multiplicar. Amén. Entonces, entre más me niegue a mí mismo, pues más puedo dar. Por eso, si yo pretendo servir a Dios, si yo pretendo crecer y no quiero morir, nunca voy a madurar. ¿Sí? Entonces mis actitudes van a ser demandantes, ¿sí? Después de años, ¿verdad? Lo vuelvo a decir así. Entonces, pero si estoy aprendiendo y estoy recibiendo y aplicando, entonces poco a poco voy creciendo. ¿Sí? Puedo decir que ese es el caminar de un ministerio. ¿Sí? Entonces es un granero que empieza a dar grano. Entonces, imagínense José, mi hermano. José no era cualquiera. ¿Sí? José llenó graneros. O sea, pues dicho de una forma más apostólica, José era un apóstol, ¿sí? Que tenía ministros llenos de grano. Tenía muchas iglesias, vamos. Y órale, había grano para todo el mundo, ¿sí? Entonces ese hombre estaba muy arriba en ese sentido. Amén. Bueno, ¿está claro hasta aquí? Eso es la multiplicación. Un cristiano que está madurando es alguien que ya puede ofrecer. Amén. Que ya puede dar algo. Es lo mismo del árbol, ¿sí? La semilla de mostaza, ¿sí? Que es un granito de mostaza, que después se hace una hortaliza, hasta que llega a ser un árbol, dice la Biblia, ¿sí? Y entonces las aves del cielo vienen y hacen nido en ella. Entonces quiere decir que es una persona que ya puede dar, ¿sí? O sea, que ya puede ofrecer. Por eso le digo, en el sentido de evangelizar, todos lo podemos hacer y lo debemos de hacer, ¿sí? Pero cuando se trata de discipular, de formar, ¿sí? Entonces requiere haber caminado. Amén. Porque tú vas a transmitir lo que lo que has ganado en tus batallas personales, como lo hizo David. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces eso es crecimiento, eso es madurez. Amén. Entonces, pues para donde usted voltee va a haber necesidad, ¿sí? ¿No le gustaría poder hablarle a todo mundo y no nada más algo sencillo o algo simple, sino poder darle el consejo acertado para que salga de su condición? Hay que crecer,
¿sí? No es nada más decirlo aprendido de memoria, hay que ofrecer lo que hemos ganado en batallas donde Dios nos ha dado esas victorias, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, le decía a Timoteo, 2 Timoteo 3, tú has estado conmigo, o me has visto mi doctrina, tú conoces mi conducta, etcétera, ¿verdad? La última cosa que le dice, tú sabes las batallas o las persecuciones que me vinieron. Sí, ya menciona 2, 3 ciudades, y lo dice ahí, pero de todas me ha librado el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Tú sabes que he ganado batallas, ¿sí? Que no soy un perico, no va a estar repitiendo lo que oye. Tú sabes que estoy ofreciendo lo que Dios me ha dado en las batallas que he experimentado. Dios nos dé el entendimiento en eso, ¿sí? Para que las luchas que vivamos no nos van a matar, ¿sí? Y otra vez, ¿verdad? Acuérdese de David, eran sus luchas personales, ¿sí? No estamos hablando de un Job, ¿verdad? Estamos hablando de batallas en cosas cotidianas, ¿sí? Pensamientos, sentimientos, deseos, ¿sí? Reacciones que uno quiere tener, amén. Y a veces son detallitos, ¿verdad? Por ejemplo, decía la otra vez Jaciel, que le manda un mensaje quejándose, ¿verdad? Es clásico en los trabajos, ¿sí? Es raro ver que alguien no se queje. Y pues el WhatsApp o algo así era, ¿verdad? Si te la cambio y después no la platicas bien. Y empieza a decir, ¿sí? Y entonces él dice, ¿verdad? Que también, y dice, no, pues yo también. Y es como que algo que te sale natural, ¿verdad? Pero se acuerda de la predicación, de las predicaciones de la queja, ¿sí? Y entonces empieza a poner diferente, ¿verdad? Dios nos va a bendecir y dice varias cosas ahí, ¿verdad? Que nos platicaba la otra vez y hasta un corazoncito le mandó un compañero de trabajo, ¿sí? Te quiero mucho, algo así nos decía. Si se da cuenta, puede uno decir, pues ya se multiplicó en ese tremendo, ¿verdad? Algo le sembró, ¿sí? Pero, o sea, lo que estoy diciendo es que fue una decisión en algo cotidiano, ¿sí? Donde esa fue una batalla, sencilla a lo mejor, ¿sí? Pero puedo decir, ahí venció y algo se le quedó, amén. Pero ¿qué hubiera pasado? No, sí, cierto, y que son y que son lo otro. Entonces el que lo está saqueando es el enemigo. ¿Y sabe cómo se ve que una persona está siendo saqueada? Su entendimiento se empieza a nublar, ¿sí? Se empieza a confundir, amén. Cuando una persona está venciendo batallas, su entendimiento es más amplio. Entonces, estamos hablando de cosas cotidianas, no estamos hablando de un cáncer, no estamos hablando de un SIDA, ¿verdad? O un Job, ¿sí? Que también Dios nos puede meter en cosas así, y hay que responder igual, bajo los mismos principios, amén. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, si yo estoy venciendo esas batallas, ¿sí? Yo estoy acumulando, amén. Cosas sencillas como pensamientos, palabras que queremos decir, ¿sí? Sentimientos, etcétera, ¿verdad? Reacciones que nos quieren salir. Si respondo como Dios quiere que responda, pues eso es importante, la palabra, ¿sí? Si respondo correctamente, entonces arrebaté, ¿sí? Y algo aquí adentro sientes una satisfacción de que dices, así tenía que hacerlo, amén. Y eso es todo. Entonces ahí, bueno, eso es todo de ese punto, ¿verdad? Acumulamos ese botín de Dios, ¿sí? Entonces va a llegar un día que Dios nos va a poner a alguien enfrente con la misma lucha o muy similar. Entonces usted le va a decir, no, mira, esto se vence así, así, así y así. Eso es tener semilla, ¿sí? No son palabras aprendidas de memoria, no son palabras que se te metió en la cabeza por tanto oírlas, son experiencias, amén. Entonces así se crece en el Señor, ¿está claro? Y eso, si lo hacemos así, entonces nos vamos a poder multiplicar. Y eso es lo que Dios desea, ¿sí? Que el cristiano no sea como el perico, ¿verdad? Que repite todo lo que escucha. No, es que lo ha vivido, ¿sí? Por eso les digo, ¿verdad? Él es el primero en su género, o el primogénito de entre muchos hermanos, o sea, muchos que sean como él, amén. ¿Está claro pues hasta ahí? Bueno, entonces otra característica y pues ya ahí termino. Entonces esta fue la multiplicación, ¿verdad? Es un hijo de Dios que ya se puede multiplicar, ya tiene algo que ofrecer, ¿sí? Por eso le dicen, según el tiempo de la vida, vas a tener un hijo, o sea, te vas a multiplicar, amén, porque ya tienes algo que aportar. Me acuerdo de una enseñanza que nos dieron hace muchos años,
Nos hablaban aquella vez de la hija de Jairo. Pues esta niña o adolescente murió. Entonces dice la Biblia que entró Jesús donde la tenían a la niña pues tendida, y entra Jesús, entra creo que 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y los papás de la niña. Entonces entra Jesús y pues la levanta, ¿verdad? Levántate. Y la niña resucita, y él les dice esto a sus papás: denle vosotros de comer. ¿Sí? ¿Cuántos hemos orado por nuestras familias? Sí, por nuestros vecinos. Señor, resucítalos de la muerte, tráelos a ti y tendremos algo que darles. Sí, porque el Señor les dice: den en vosotros de comer. Bueno, ya te los rescaté, ya vinieron a buscarte, ahora ¿qué les vas a dar? Sí, no, pues se los echo al pastor, ¿verdad? Está bien, sí, en un principio, pero la idea es que yo los pueda ministrar también, yo también les pueda dar consejo. Por eso es necesario que todos podamos crecer, ¿sí? Porque de esa manera Jesús se está multiplicando en nosotros y a través de nosotros. Amén. ¿Está claro? Entonces, bueno, estás pidiendo la salvación de tus hijos. ¿Tienes consejo para ellos? ¿Hay grano como para dárselo? Sí, a veces no podemos ni siquiera aconsejarnos a nosotros, ¿verdad? No podemos darle grano a la persona más cercana, el esposo o la esposa, ¿sí? ¿Qué vamos a dar a alguien más? Por eso dice ahí, tiene que gobernar bien su casa, o sea, tiene que, y luego dice ahí, y tener a sus hijos bajo sujeción del Señor. O sea, tiene que tener alimento para su esposa, para sus hijos, y entonces sí, va a tener alimento para los demás. Amén. ¿Está claro? Bueno, ya se me está acabando el tiempo. Vamos al versículo 16, y aquí vamos a ver otra característica. Y esta voy a tratar de hacerla más rápido. Versículo 16, Génesis 18 todo. Dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Fíjese ahí, qué tremendo, ¿verdad? Horas con Dios. Dice: y Jehová dijo, esto es muy importante: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿qué entiende uno ahí? Bueno, que Dios no le tenía secretos a Abraham, ¿sí? Y hay una característica, bueno, que podemos encontrar, o que brinca aquí. Juan 15 dice que aquellos que son amigos de Dios, ¿sí?, les dice todas las cosas, no les esconde nada. Entonces a Abraham, y de hecho pues así lo describen en otras escrituras, ¿verdad? En Crónicas me parece, sí, que lo mencionan: Abraham, tu amigo para siempre. Y luego después Dios mismo lo dice: Abraham, mi amigo para siempre. O sea, lo que está diciendo es: con Abraham no tuve secretos. Por eso dice aquí: ¿le encubriré algo a Abraham? Amén. O sea, lo que está diciendo Dios, Abraham es mi amigo, ¿sí? Y como es mi amigo, no le puedo esconder las cosas, y le suelta, ¿verdad? Lo que él iba a hacer, que eso, lo que hizo Dios ahí, o lo que le dijo, es otra cosa. Entonces, ¿qué característica sería esta? Pues son un cristiano que está madurando, está creciendo en una amistad con Dios. Esa es una relación distinta, ¿eh? La relación de hijo a padre es la mano extendida, ¿sí? Ayúdame, sácame, bendíceme, y en un buen sentido, ¿eh? O sea, lo normal, pues, o lo correcto. Señor, yo quiero que tú me bendigas, yo quiero que me sanes, yo quiero que me ayudes, que me des entendimiento. O sea, por eso digo, en un buen sentido, ¿sí? Esa es la relación de hijo a padre. Pero la relación de amigo es diferente, ¿sí? La relación de amigo es: ¿tú qué necesitas? ¿Sí? Y entonces el padre se abre y empieza a decir: bueno, no te voy a esconder las cosas, esto y esto está pasando, ¿sí? Pero para eso hay que crecer. ¿Se imagina Abraham si no estuviera a este punto de madurez? ¿Qué hubiera dicho Abraham si Dios le dice: voy a destruir Sodoma, y entre esa gente está tu sobrino? ¿Se imagina qué pensó Abraham? No, pues sí, ¿para qué se va? ¿Sí? Para que se le quite el haberse ido. ¿Quién se lo manda, verdad? Haberse apartado de mí.
Si él sabía que aquí estaba la bendición, pues ni hablar. Esa es una actitud de inmadurez, no es un amigo. Entonces por eso Dios no se va a abrir con cualquier gente, ¿sí? Siendo sus hijos, se va a abrir con personas que están creciendo y que en ese crecimiento están desarrollando una relación con Dios de amistad, donde no es solamente sacar toda la lista de necesidades, sino que Dios puede abrir sus necesidades. ¿Sí? Dios tiene necesidades y Jesús las sabía, ¿sí? Pues cómo no, ¿verdad? Por eso Él dijo, rueguen al Señor de las mies que envíe obreros, porque esa era una necesidad en el Padre, ¿sí? Por eso Jesús vino a este mundo. Pero bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando esa relación de amistad. Vámonos a Juan 15. Juan 15. Y esto lo va a tratar de resumir, ¿sí? Juan capítulo 15. Aquí se ve el desarrollo de esa relación de amistad con Dios. El versículo 13. Entonces estamos viendo que esta es una característica de alguien que está madurando, ¿verdad? Va creciendo en una relación de amistad con Dios. Ya es muy distinto, mi hermano. Ahí ya no se piensa solo en mi necesidad, solo en salir de mis problemas, ¿sí? Ahí es cuando es como querer atender a Dios, ¿sí? No sé cómo explicar, pero esto no es algo forzado, ¿verdad? De que, híjole, pues me lo está enseñando, tengo que hacer. No, es la estatura, o sea, por causa de esa estatura, es como cuando somos niños o bebés, ¿sí? Por ejemplo, el tipo de alimento de un bebé, pues no es el mismo. Un niño se entretiene con dulces, bueno, hay gente grande que es también, ¿verdad? Pero lo normal, ¿sí? La golosina, el chocolate, y es como que su pasión, ¿verdad? Y lo que sí le ayuda, pues no, ¿sí? Cuando alguien va creciendo y su mente va madurando, no nada más que no le guste, me refiero a que él sabe que eso no le nutre, ¿sí? Entonces por eso su propia estatura o su condición le hace pedir otra cosa, ¿sí me entienden? Entonces acá es algo parecido, ¿sí? No, aquí no es como que me forzo a esto, es que la estatura como que te lleva a ese tipo de relación con Dios, una relación de amistad, porque el entendimiento es otro, ¿sí? Entonces Abraham tenía ese entendimiento, acuérdense todo el recorrido que hemos visto de Abraham. Entonces, bueno, vamos a ver aquí cómo se va dando esa relación de amistad, o cómo se desarrolla esa amistad con Dios. Versículo 13, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es un punto, ahorita lo vamos explicando. Versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ese es otro punto. Y 3, ya no os llamaré siervos. A ese punto, o al versículo 15, fue al que llegó Abraham, ¿sí? Ya no llamaré más siervo. Esa palabra siervo es esclavo, ¿sí? Vamos a leerlo así, ya no lo llamaré más esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Fíjese bien, Entonces, ¿cómo se va desarrollando esa relación de amistad? Bueno, lo primero es que aquel Hijo de Dios se le va revelando lo que es el amor de Dios en esa cruz, ¿sí? Por eso dice aquí, nadie tiene mayor amor que este. Créame, mi hermano, que hay gente que su mentalidad siempre es igual, o sea, no logra contemplar el sacrificio de Cristo, ¿sí? Siempre tiene a Dios como un tanto sirviente y como ídolo, ¿sí? O sea, yo vengo al Señor para que me solucione, para que me saque, para que me ayude, pero es raro que vayamos creciendo o que tengamos el impacto de saber que lo que Dios hizo en la cruz fue más allá que solo ver suplida una necesidad, ¿sí? Fue una expresión de amor que nunca nadie la puede dar, ¿sí? Por eso el día que o eso se me revele, ¿sí? Mi relación va a cambiar. Amén. Mientras esa expresión tan profunda de amor de Dios no se me revele a mi vida, yo sé que todos lo sabemos, ¿sí? Jesucristo nos ama y nos lo mostró en la cruz, ¿sí? Por eso estamos aquí. Pero que eso se revele a mi vida es diferente, porque me hace entender, ¿sí? El valor que Dios le dio a mi vida,
Amén. Entonces, lo importante, o cómo Dios me pensó en mí, ¿sí? Entonces, por eso dice aquí, nadie tiene mayor amor que este. O sea, el día que ustedes, en el caso de los discípulos, ¿verdad?, comprendan que este es el amor más grande que se puede manifestar o se puede expresar, entonces su mente va a ser otra. Entonces podemos decir, ese sería un primer punto, un primer escalón para poder crecer en una amistad con Dios. El sacrificio de Cristo o el amor de Dios expresado en la cruz se nos tiene que revelar, ¿sí? No solamente el conocimiento, ¿verdad? Porque pues todos sabemos que Jesús murió en la cruz, ¿sí? Y por nuestros pecados. Pero cuando eso se nos revela, entonces la relación con Dios cambia, ¿sí? Te sientes seguro, pues eso lo dice así el apóstol Juan, ¿verdad? Que aquel que tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor. El temor trae castigo, inseguridad, ¿sí?, ansiedad, amén. Pero aquel que ha conocido el amor de Dios, entonces se siente en paz, se siente seguro, ¿sí? No significa que no le vengan las cosas, ¿verdad?, pero se siente seguro, ¿sí? Porque ese amor lo ha envuelto, amén. ¿Está claro? Entonces, no depende ni de la aceptación ni del rechazo de la gente, porque ese amor le ha dado valor, ¿sí? Eso se tiene que revelar, y a veces eso no se revela cuando uno acepta a Cristo. A veces esto va, ¿sí?, conforme uno lo va conociendo, amén. Entonces, de ahí nace lo que genuinamente es el primer amor, ¿sí? Cuando la persona deja de ver a Dios con la emoción, ¿sí?, sino lo ha conocido, y por eso el amor crece, ¿sí? Creo que lo decía una vez, ¿verdad? El amor en esa relación va madurando al grado que se hace una admiración, ¿sí? Porque se tiene un conocimiento de quién es, lo que hizo por nosotros. Entonces, por eso el Señor puede decir, o en este sentido que lo estoy viendo, si yo no entiendo que no hay otro amor más grande que yo no puedo llegar a una estatura de amistad, ¿sí? Porque mientras yo no entienda esto, siempre me voy a sentir menos, siempre voy a estar condicionando mi valor, aceptación o rechazo, y siempre voy a tener en la mente que Dios es un ídolo, ¿sí? Que Él me salvó solo para suplirme o sacarme de problemas. No, no me salvó para eso, ¿sí? Me salvó para que yo lo conozca y yo le ofrezca, ¿sí? Para eso nos salvó, amén. Para alabanza de su gloria, dice la Biblia. Dentro del paquete pues está el que se supla, ¿verdad? Pero Él lo dice ¿cómo? Todas estas cosas te seguirán y te alcanzarán si atiendes a la voz de Jehová, ¿sí? O sea, dentro de su propósito está que todo eso nos siga, pero pues hay condiciones, amén. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor más grande, ¿sí?, no es lo que tengamos o no tengamos, es entender lo que Él pagó por nosotros. Es demasiado alto. Por eso dice, nadie tiene mayor amor que ese. Nadie puede dar lo que Él dio por nosotros en la cruz. Cuando eso se nos revele, se quita el temor, ¿sí? Se nos da una identidad, entendemos quiénes somos, ¿sí? Y el alma se empieza a sanar. Entonces mi valor no está condicionado ni a la aceptación de la gente, ni al rechazo de la gente, ni a lo que yo pueda tener en lo material o lo que no pueda yo tener, ¿sí? Ni a la posición que pueda tener entre la gente, amén. Porque en ese amor encuentras toda tu llenura. Eso es el primer amor, ¿sí? Entonces poder entender eso nos va a llevar a otro tipo de relación con Dios. Ya no va a ser una relación del dame, ¿sí? Va a ser una relación de ¿qué más puedo hacer para darme? ¿Sí me explico, mi hermano? Eso es madurar. Entonces, ese es un escalón para llegar a una amistad con Dios. Está alta la vara, ¿verdad? Bueno, sí. Pero esto es lo básico, ¿sí? Conocer el amor de Dios que se manifestó en la cruz. De ahí parte todo, ¿sí? Si yo eso no lo tengo como lo primero, voy a batallar mucho, ¿sí? Si mi motivación o la razón por la que yo hago las cosas está fuera de eso, de ese sacrificio o de esa expresión de amor, me voy a cansar, ¿sí? Por eso abajo dice, vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces el primer escalón, conocer ese amor en la cruz.
Si ese amor se nos revela y nos impacta, no me va a costar obedecer, de verdad. ¿Sí? Esto es cansado y pesado cuando no es el amor de Dios nuestra principal motivación. Amén. Cuando el amor de Dios se nos revele, entonces de verdad la persona empieza a decir, ¿qué más tengo que hacer? ¿Sí? Porque yo me siento muy deudor. ¿Sí? Entonces mi intención no es posición. Si tú me das la posición, yo quiero serte leal para que veas el amor que yo tengo hacia ti. Si no me das la posición, yo estoy en paz porque yo te amo a ti. ¿Sí? Porque la posición no me suple, amén, lo que tú me das. Fíjense, hay momentos donde Dios dice, pues aunque tengas posición, tú tienes que estar conmigo. ¿Por qué cree que Dios se enamoró de David? Porque David no pavoneaba su reino. Sí, David se deleitaba estar con Dios. Por eso lo criticaban. Mira, ¿qué hace el rey? Enseñando los calzones, danzando con las mujeres. Sí, pues Dios le secó el vientre a la que lo criticó. Jamás pudo tener hijos. Sí. Entonces David así era. Entraba al tabernáculo que él mismo levantó, se metía hasta donde estaba el arca, lo que no hacía un judío, solo un levita. Él se metía hasta el arca y se tiraba al suelo y empezaba a adorar a Dios. Entonces Dios decía, sí me entiende. Entonces cuando eso no se entiende, solo estamos con Dios o pretendemos estar con Dios por comodidad, ¿sí? Y no por su palabra. Pero bueno, entonces cuando ese amor nos ha impactado la vida, no cuesta obedecer. Obviamente, ¿verdad? Es una lucha contra el ego, contra las costumbres que podamos tener, la forma de ver las cosas, pero es algo que dices, lo tengo que hacer porque eso me lo está pidiendo Él. Sí, híjole, se me hace muy difícil, no me gusta, pero es que eso me lo está pidiendo Él, ¿verdad? Y te humillas, Señor, no puedo, pero lo quiero hacer. Es como Jesús, ¿sí? ¿Por qué fue a la cruz? Pues ahí dice, por amor. Pero dentro de ese amor, pues obviamente estaba el Padre. Amén, o sea, su amor hacia el Padre, ¿sí? Para que no se siga menospreciando tu nombre. Voy a restaurar todas las cosas. Y se dio. ¿Cómo estaría el Padre al ver la humanidad decaída? ¿Sí? Entonces el Hijo dijo, yo voy, pensando en el Padre y obviamente pensando en la humanidad. ¿Sí está claro, mis hermanos? Entonces uno va creciendo en esa amistad con Dios cuando ese sacrificio, ¿sí?, se revela el amor de Dios en ese sacrificio, ¿sí? Si el amor de Dios se nos revela, es más fácil atender sus mandamientos. Por eso dice aquí, ¿sí?, ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Amén. Y 3, versículo 15, ya nos llamaré siervos. Pues ahí está la clave, ¿verdad? ¿Cómo es un amigo de Dios? Su mente ya no es de esclavo, su mente es de hijo o de amigo. Amén. ¿Cómo piensa un esclavo? Dame, sácame, ayúdame. ¿Por qué no salgo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me suples? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Sí, culpando a todo el mundo. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron lo otro? Una mente esclavo. Lo que hacía Israel en el desierto. ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Salimos de aquí. ¿Cuándo Dios nos da carne? ¿Sí? Ya me harté del maná. ¿Sí? ¿Y por qué no hay agua? ¿Y por qué estas aguas amargas? ¿Y por qué Moisés es el líder? ¿Y por qué Aarón es el sumo sacerdote? ¿Sí? O sea, queja en todo. Amén. Pero cuando alguien cambia esa mentalidad, ¿sí?, entonces se ofrece lo mismo, ¿verdad? Entonces el corazón de Dios ve eso y Dios puede decir, pues no le puedo esconder las cosas porque ya no es siervo, ya no es esclavo. O sea, su mente ya se renovó, ya no piensa como esclavo, porque el esclavo solo está demandando, solo está exigiendo, solo está hasta quejándose de Dios. Así pensaba Israel. Se quejaban de la nube. ¿Cómo se quejan de la nube? O sea, ¿cómo es posible? ¿Sí? Se toca que les tapaba el sol. Y no les tapaba el sol a una casa, les tapaba el sol a millones. ¿Sí? Una columna de fuego que los cubría, que los dirigía. Veían el monte que humeaba y temblaba porque ahí estaba Dios y dudaban. ¿Sabe que así estamos a nivel global? La iglesia de ahora, ¿sí? Igual,
No igual, peor, ¿sí? Porque aquellos eran sombras y figuras, nosotros estamos en una realidad, ¿sí? Que no la sabemos experimentar. Ellos veían una visitación, nosotros vivimos una permanencia, porque aquí está dentro el Espíritu Santo. Sí, por eso Dios puede decir, tú tienes más ventaja que ellos, ¿sí? Si eso me ofendió, imagínate lo que me ofende tu generación, ¿sí? Por eso dice Hebreos, ¿verdad? Si aquella sangre de machos cabríos, de animales, ¿sí? ¿Te imaginas la sangre del Hijo de Dios? Sí, por eso dice, solamente resta a ellos una horrenda expectación de juicio, ¿sí? Porque esa no es la sangre de un animal, es la sangre del Hijo de Dios. Amén. Entonces estas son la realidad de lo que para ellos era una sombra, una figura. Pero bueno, entonces ¿cómo se crece pues en esa amistad? Teniendo una revelación del amor que se expresó en la cruz, viviendo en sus mandamientos, ¿sí? Y renovando la mente, de esclavos o siervos a amigos o hijos de Dios. Amén. Entonces esas son características de alguien que está madurando. ¿Cuál es? Crece en amistad con Dios, ¿sí? Y la otra, que se está multiplicando. ¿Está claro, mis hermanos? Bueno, vamos a ponernos de pie. Y si Dios quiere, vemos las demás en la próxima. Y vamos a hacer una oración. Sí, vamos a pedirle a Dios que nos haga crecer en estas dos cosas, en esa amistad con Dios y en ese multiplicarnos. Padre, estamos delante de tu presencia. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, solo tú conoces la estatura en la que podamos estar. Bendito Dios, nadie conoce nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, porque tenemos batallas, Señor, en nuestra vida cotidiana. Ayúdanos a responder correctamente, Señor. Bendito Dios, ayúdanos a que un día, por tantas batallas personales, mentales, emocionales, de actitudes, cualquiera que ésta sea, Señor, nos haga acumular tanto botín, bendito Dios. Señor, que un día podamos ser, Señor, un granero, bendito Dios, que pueda tener tanto grano, Señor, porque ha vencido tanta batalla, Señor, que le podamos dar grano a otros que están tan hambrientos, que necesitan un consejo, que necesitan, Señor, una oración, Señor, que necesitan, bendito Dios, que alguien les hable de ti. Que llegue el día, Señor, bendito Dios, en que nosotros, Padre, podamos atender a otras almas, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Señor, que nosotros mismos, Señor, podamos ministrar a nuestro vecino, podamos ministrar a nuestra esposa, al esposo, a los hijos, Señor, que nosotros mismos, porque ese es el diseño, ese es el orden. Tú le dijiste a Israel, Señor, la responsabilidad de enseñarle a los hijos no era de los maestros de escuela dominical, Señor. Tú le dijiste, ustedes padres les enseñarán estos mandamientos a sus hijos cuando anden en el campo, en la ciudad, cuando estén en su casa, les enseñarán estos mandamientos. La responsabilidad de los padres, Señor, dice otra escritura ya en el Nuevo Testamento, Señor, que las mujeres aprendan, hablando, Señor, de que alguien les tiene que enseñar. Señor, ese es el diseño, ese es el orden. Y venimos a la iglesia, Señor, para entender tus diseños y poder llevarlos a nuestras casas, llevarlos a nuestros trabajos, llevarlos a nuestro matrimonio, a nuestras familias, Señor. Bendito Dios, y que llegue el día que el esposo ministre a su mujer, Señor, que el esposo pueda juntar a sus hijos y bendecirlos, orar por ellos, impartirles, Padre. Señor, que llegue el día, Señor, que aquel en su trabajo tenga la capacidad, Señor, de aconsejar a sus compañeros de trabajo, que un día puedan ministrar a sus jefes de trabajo, Señor. Bendito Dios, y que se conviertan en consejeros, Señor, que un día, Padre, por causa del crecimiento, aquellos jefes de trabajo puedan decir, no hay otro más sabio que tú en esta empresa, al que le encomendemos tal trabajo, tú lo puedas hacer,
tú lo puedes hacer. Solo yo seré el único que esté por encima de ti. ¿Por qué José se le entregó tanto, Señor? Porque era un hombre tan maduro, Señor, que el faraón sabía: este no me va a hacer un golpe de estado, una rebelión, no me va a dividir el imperio. Este es un hombre íntegro, maduro, firme, Señor. Y por eso era tan confiable, porque su carácter, Señor, hablaba por él. Y el rey le pudo dar el anillo sin celos ni temor de que le dividiera el imperio. Que así podamos crecer, Señor. Bendito Dios. Y que los tormentos que vivimos en el presente, o las luchas con sentimientos, con emociones, con pensamientos, luchas con hábitos, luchas, Señor, con las reacciones que tenemos en el día a día, podamos vencerlas, Señor. Bendito Dios. Y podamos acumular tanto grano, Señor, y que un día se vaya viendo nuestra estatura, porque somos capaces de enseñarle a nuestra esposa, a los hijos. Como decía una vez el autor de un libro: si un hombre no es capaz de enseñarle a su mujer, ese no se puede casar, Señor, porque esa es nuestra iglesia. Háblanos, Dios, ten misericordia. Ayúdanos a ser como aquel Elcana, Señor, que logró sacar de su amargura a su mujer con una conversación. Ten misericordia, Señor, y que tu favor sea hacia este pueblo. Yo los bendigo y yo declaro, Señor, que tú nos vas llevando a esa madurez, Señor, y que un día, Señor, nuestras vidas va a ser un granero abierto para darle alimento a muchas personas, Señor. Personas de nuestras casas, personas de nuestros vecinos, personas que nos rodean en nuestros trabajos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Que un día podamos llegar con los pastores y podamos decir: mire, esta familia la estoy discipulando. En el nombre de Jesús, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, y yo declaro, bendito Dios, y ese es nuestro ruego, que cada casa, Señor, sea una célula familiar, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, donde toda nuestra familia, nuestros tíos, nuestros primos, Señor, nuestros hijos, el esposo, la esposa, se congreguen ahí, sean misiones familiares, Señor. Eso es un sueño que está en tu corazón, Señor. Que un día así sea cada familia de esta iglesia, Señor. Una familia, una casa misionera, Señor, que ahí se reúnan toda la familia, como a veces, Señor, se tiene por costumbre los domingos, que se juntan todos los tíos, los primos. Que así tuviéramos reuniones, Padre, donde nos ministremos como familia, Señor, porque hay mucho grano. En el nombre de Jesús, Padre, bendito Dios. Y que venimos a la iglesia para que nuestros graneros se vuelvan a llenar, Señor, para ir y llevar más. Yo los bendigo y yo declaro que cada vida que está aquí y cada familia, cada matrimonio es un granero, Señor. Que tú lo llenas de ese grano de la palabra, lo llenas de ese grano, Señor. Le das armas, Señor, para hablarle, Señor, que todos nosotros podemos ser luz en cualquier lugar, Señor. Que en nuestros trabajos somos luz, Señor. No solamente vemos, aquí está lleno de tinieblas, todos son malos. Estás en el mundo, ¿qué esperamos? Sino que podamos decir: soy luz en medio de toda esta tiniebla, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a tu iglesia en el nombre de Cristo y te damos muchas gracias por tu paciencia, Señor. Y recibimos más de ese grano por causa de la palabra que tú nos hablas, Señor. Llévanos a crecer en esa amistad contigo, Señor. Bendito Dios, y que nuestra mente deje de ser de esclavo, Señor, y que nos puedas decir: tú ya no eres un esclavo, no piensas como esclavo, no hablas como esclavo, no te puedo esconder las cosas. Todo lo que he oído de mi Padre te lo voy a decir, porque no eres un esclavo. Haces lo que yo mando, has visto mi sacrificio en la cruz, no eres un esclavo. En el nombre de Jesús, Padre, recibe gloria y honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Podemos pasar.